En este video hablaremos sobre las características metodológicas, técnicas y éticas de la observación participante, que será presentado por el equipo Maetos Dinamita, conformado por Sherlyn Flores, Jessica Hernández, Lorena Citlali Luna, Rebeca Reyes y Carlos Alfredo Romero, del curso de acercamientos a prácticas educativas y comunitarias, del primer semestre Grupo B de la licenciatura en Educación Primaria, de la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras. Comenzamos con el objetivo de esta investigación. El objetivo es dar a conocer y explicar el concepto de observación participante y sus características metodológicas, técnicas y éticas, forjando el interés del receptor y atraer su atención mediante la propagación de un video informativo. Continuamos con una frase. Los hechos tienen que ser descubiertos por la observación, no por el razonamiento. Bertrand Russell. Para comenzar, vamos a definir qué es observación. La observación, según Legrand, es el procedimiento que nos permite recoger información sobre nuestro entorno para construir, de manera reflexiva y ordenada, nuevos conocimientos. Pero ahora, ¿qué es la observación participante? La observación participante es el proceso caracterizado por el que el observador, de una forma consciente y sistemática, comparte, dentro de lo que permiten las circunstancias, las actividades de la vida y en ocasiones los intereses y afecto de un grupo de personas. El propósito es obtener datos sobre la conducta mediante un contacto directo en situaciones donde la distorsión sea mínima, debido al efecto del investigador como agente exterior. En la observación participante se observa científicamente, es decir, el observador tiene un objetivo claro, definido y preciso. El observador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo. Pero la observación participante tiene una importancia, y esta es otorgar al investigador una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en la cultura y otorga credibilidad a las interpretaciones que da a la observación. La observación participante también faculta al investigador a recoger tanto datos cualitativos como cuantitativos, a través de encuestas y entrevistas. En el caso de nosotros como futuros docentes, nos ayuda a reflexionar, a saber cómo trabajar en el aula, a analizar el grupo para aplicar estrategias y para conocer al grupo en general. Ahora que quedó más claro qué es observación y qué es observación participante, vamos a hablar de sus características metodológicas, técnicas y éticas, asimismo de los elementos de la observación. Pero antes de iniciar con las características metodológicas, ¿qué es la metodología? La metodología es el análisis sistemático y teórico de los métodos aplicados al campo de estudio. Comprende el análisis teórico del conjunto de métodos, así como sus principios asociados, en un ámbito de conocimiento determinado. En general, engloba conceptos diferentes pero complementarios como el paradigma, el modelo teórico, las fases y técnicas cuantitativas y cualitativas. La metodología permite dirigir, precisar, objetivar, generalizar, comparar y experimentar todo el conjunto de elementos participantes en su definición, con la finalidad de otorgarles el carácter de procesos científicos. Ahora sí, dejando en claro qué es la metodología, podemos hablar de las características metodológicas de la observación. Y estas son: estudiar la conducta humana infantil en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Supone, de una u otra manera, el uso de la observación. El profesor, por ejemplo, no podrá conocer a sus alumnos sus motivaciones, intereses, las condiciones de enseñanza-aprendizaje, el contexto físico y social de aprendizaje si no utiliza, de alguna manera, la observación. En este sentido, la observación puede convertirse en el método científico fundamental o puede usarse como una técnica al servicio de otros métodos, como parte de la investigación experimental, como parte del proceso psicodiagnóstico o como parte del proceso de evaluación psicológica y educativa. La observación participante, como forma cualitativa de la observación, nos permite conocer mejor lo que ocurre en el entrenamiento. Se caracteriza por el hecho de que la persona que observa recoge datos,
en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos observados. En el caso de la educación, esto se refiere a la recolección de datos del comportamiento, intereses, contexto, etc., que hace el profesor al estar en contacto con el sujeto estudiado, en este caso, los alumnos. Y como antes de empezar con las características metodológicas, explicamos qué es metodología, ahora, antes de explicar las características técnicas, vamos a explicar qué es una técnica. Una técnica es un conjunto de reglas, procedimientos y o protocolos que se implementan para cumplir un objetivo determinado y concreto. Las técnicas se caracterizan por depender de la práctica y el ejercicio continuo. Requieren cierto tipo de destrezas y habilidades, ya sean intelectuales, físicas o de otro tipo, así como el empleo de herramientas especializadas. Ahora, ¿qué son las técnicas en la observación? Estas son un conjunto de técnicas y herramientas orientadas a evaluar un fenómeno, un individuo o un grupo de personas. Implican una manera de acercarse a la realidad del sujeto para conocerla. Generalmente se estudian conductas y comportamientos observables. En las técnicas de observación no se provocan o solicitan respuestas en los sujetos observados. Simplemente los fenómenos se dan de forma natural y el experto u observador lo observa y estudia. Y por último, ética. La ética, como bien sabemos, es una disciplina que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones, ya sea del bien o del mal, los preceptos morales, del deber, la felicidad y el bienestar común. Pero, ¿cuáles son las características de la ética en la observación? Una primera consideración en cualquier estudio de investigación es dirigir la investigación de forma ética, haciendo saber a la comunidad que el propósito que uno tiene al observar es documentar sus actividades. La observación puede usarse para confirmar o rebatir teorías morales. Las opiniones observacionales con las que, en este sentido, te encuentras pueden estar en concordancia o en conflicto con tus principios morales, conscientemente explícitos. Cuando están en conflicto, debes elegir entre tu teoría explícita y la observación. En ética, como en la ciencia, algunas veces hay que optar por la teoría y decir que cometiste un error en la observación, o que estabas prejuiciando, o lo que sea. Y algunas otras tienes que optar por la observación y modificar tu teoría. Pero la observación participante no solo engloba esas características. A continuación hablaremos de otras características, como por ejemplo la etnografía. ¿Saben qué es la etnografía? Bueno, pues la etnografía es muy importante en la observación participante, ya que la etnografía es una posibilidad de análisis holístico e interpretativo que orienta el trabajo de campo sin aferrarse a una teoría o procedimiento analítico en particular. Desde este punto, la peculiaridad de la etnografía educativa es indagar en los significados de las situaciones cotidianas que se presentan en las escuelas para acercarnos a una realidad empírica, de donde las estudiantes en proceso de formación docente delimitan el universo de estudio, realizan observaciones por un periodo de tiempo prolongado para describir detalladamente dicha realidad y finalmente efectuar entrevistas estructuradas y no estructuradas. Esto según Osorio. Este método de investigación consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así poder constatar de lo que la gente dice, un discurso, y lo que hace, las prácticas culturales. Para ello, se realiza trabajo de campo y se utilizan técnicas de recolección de datos como la observación participante. La información recogida en el campo se registra en un diario de campo. Y sí, pero ¿qué es un diario de campo? Pues el diario de campo sirve como instrumento principal o complementario de varias técnicas de recolección de información, tales como el análisis de contenido, en este caso la observación, y también podría ser en la entrevista. El diario de campo se conforma por varios elementos. El primero de ellos es la fecha de la actividad o tarea. Este engloba el día, el mes y el año, y esto significa cuándo. El segundo son las actividades o tareas a realizar y someramente
el propósito u objetivo de la misma, esto es, qué y para qué. La tercera es la anotación de actividades o tareas no realizadas. La cuarta es el registro de resultados o hallazgos más importantes. La quinta es la observación o interpretación de los datos o hallazgos. Y la sexta es el impacto de la experiencia para el profesional. Al momento de realizar una observación, también debes de llevar un registro ampliado. ¿Y qué es el registro ampliado? Este es la elaboración en 2 columnas que distingue los hechos de la interpretación que se hace en ello. Esto es la evidencia y la ubicación inmediata de la afirmación que se hace a partir de ella. Se inicia con la organización dentro de un formato y la utilización de símbolos para identificar los hechos. Los símbolos señalan el tipo de dato que se presenta. Después de completar el registro con la simbología correspondiente, se tiene que presentar en un formato de 2 columnas. La primera columna es el registro de los hechos y la segunda columna es el análisis e interpretación de los mismos. Ahí se le da respuesta a la pregunta ¿qué está sucediendo aquí? Y ya que definimos todas las características de la observación participante, pero ¿qué hago yo como observador? ¿Cuál es mi rol? Entonces, el principal rol del observador es vincular un usuario con un estudiante. Los observadores se pueden vincular con un estudiante o múltiples estudiantes y ver la información del estudiante en curso. La tarea del observador en el trabajo con grupos consiste en el registro de datos que permitan el planteamiento de hipótesis acerca del desarrollo del proceso de integración del grupo, en relación con sus objetivos, con las modalidades de abordaje de la tarea, con los obstáculos que se presentan en ella, con la resolución o no de estas dificultades, etc. Ahora queda claro que la observación en la investigación es importante, porque a partir de ella podemos indagar, discutir y concluir sobre una inquietud que ronda nuestra mente. Así se puede llegar a despejar nuestras dudas y darle una respuesta dependiendo de lo captado en el proceso y verificando respectivamente. El equipo Maetos Dinamita agradece la atención prestada a este video.